Bueno, pues ahí está el gran Celso Piña. Y aquí está el doctor Luis Estrada, porque hoy es lunes, presidente de SPIN. Eso. Querido Joaquín, buenas tardes. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bueno, a ver, va a todo dar. Oye, pues fíjate, hoy el día 269 de gobierno, llevamos 185 conferencias de lunes a viernes, pues ya previo al mensaje que hará el presidente el próximo domingo, su primer informe de gobierno. Y fíjate que la semana pasada llamó mucho la atención que el presidente tuvo varios momentos que tú recuperaste durante la semana en tu noticiero sobre frases en específico que iremos desglosando y con algunas implicaciones que esto tiene. Por ejemplo, la semana pasada se enfrascó en un intercambio con Irving Pineda, el reportero de TV Azteca, quien le preguntó sobre diversos personajes y seguirían yendo diversos personajes que al parecer estaban relacionados o con Morena o directamente si recibían, incluso se ha dicho que si reciben dinero por hacer preguntas, etcétera. Fíjate, nada más para darnos una idea del contexto. El tiempo que tomó el presidente para contestarle a Irving Pineda fueron 17 minutos, solo a ese reportero. Hoy el presidente Trump, para, repito, darnos una idea, dio una conferencia de prensa después de las sesiones del G7, tomó media hora de conferencia conjunta con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y luego se aventó él solo 32 minutos. En esos 32 minutos contestó el presidente Trump a 15 reporteros, es decir, un promedio de 2 minutos por reportero. Aquí estamos hablando que el presidente López Obrador, como hemos visto, promedia entre 14 y 15 minutos por reportero. En específico, con Irving Pineda de TV Azteca, se aventó 17 minutos para aclararle estos temas de los supuestos personajes que dice no son reporteros y otros. Dice el presidente que ahora hay más información que antes porque ahora se garantiza el derecho a la información. Esas dos afirmaciones no tienen que ver, no son una relacionada con la otra. Luego le preguntaron, ¿todos pueden preguntar? Y el presidente dijo, sí, todos pueden preguntar, pero eso no es cierto, lo hemos platicado aquí. La primera fila, que casi siempre se sientan los mismos, tiene el 60% de probabilidad de que hagan una pregunta. El 24% si te sientas en la segunda fila, entre las dos, 84%. Entonces no son todos, depende de dónde te sientes, y repito, el problema es que se sientan todos siempre en los mismos lugares. Dijo en algún momento, puedo aceptar que haya enviados, o sea, sí aceptó, y después dijo, antes solo había medios tradicionales, antes solo había periódico, radio y televisión, pues sí, antes no había internet. Es obvio que solamente hubiera otros medios o tradicionales ahí. Y luego dijo que la prensa se regula con la prensa y que pues puede haber un grupo selecto, no puede haber un grupo selecto y que es por ello que puede haber otro tipo de periodistas que aunque tengan un portal por sí solo, pueden hacer preguntas y pues entonces esto refuerza lo que nosotros hemos contado, que es 40% de las preguntas, 41, un poquito más de 40%, casi 41%, son preguntas de medios digitales, entre comillas. Y ahí es donde, pues sabemos también, el presidente ocupa más tiempo respondiendo las preguntas. Bueno, y también dijo que había información de primera en las conferencias, que eso no pasaba antes. Dijo una frase que también me llamó la atención, que lo registramos. Dijo que el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, es el sindicato más democrático de México. Eso, pues, en principio dejémoslo como algo que no podemos probar, ¿no? Sigue teniendo el mismo dirigente desde hace años. Pero bueno, igual y lo eligen siempre. En fin, dejémoslo como algo que no podemos probar. Después habló sobre la violencia y que él, ya sabemos, no es partidario de la violencia, y dijo que él está entre es partidario de Gandhi, de Mandela y de Martin Luther King. Creo que ahí pues hay un problema y lo hemos platicado sobre cuál debe ser. Las fuerzas del Estado actúan con el monopolio que les da la legitimidad, pero aparte también pues utilizan protocolos del uso de la fuerza y está medido. Entonces, como los usó Mandela en Sudáfrica cuando los tuvo que usar. Exactamente. Entonces me parece que ahí habría que revisar. Después, una cuestión interesante. Dijo, no sé si lo recuerdas, lo mencionaste, que el pueblo está feliz. Muy feliz. Y después dijo que eso lo iba a probar y salió una encuesta del INEGI donde se mostraba una lámina y que mostraba que el pueblo estaba de acuerdo con una encuesta feliz, pero esos índices del INEGI son prácticamente iguales que los de los últimos 4 años. Es decir,
pues sí, el pueblo está feliz, pero si acaso está en los mismos niveles que los últimos 4 años, y eso es interesante. Y por supuesto, algo que me parece que llamó la atención, incluso se generó mucho debate sobre que el presidente ya no iba a culpar a los gobiernos pasados. Pues eso no duró ni la primera pregunta al siguiente día en la conferencia. Nada más para que nos demos una idea, es difícil tratar de medir cuántas veces ha hecho referencias a los gobiernos pasados, pero sí podemos decir, o sea, referencias completas, pero sí podemos contar cuántas veces ha hablado de los expresidentes, cuántas veces ha dicho conservadores, cuántas veces ha dicho neoliberales y otras. No, y lo que acaba de decir, que la situación actual es culpa de los expresidentes. Ahí está. Lo dijo al día siguiente. Fíjate, nada más para darnos una idea, en comparación los presidentes que están en el logotipo del gobierno, Juárez, Hidalgo, Morelos, Madero y Lázaro Cárdenas, en comparación con justamente los presidentes del periodo que él denomina neoliberal. Benito Juárez, que es el favorito del presidente y la referencia, lo ha mencionado 104 veces. Carlos Salinas lleva 102 veces. Es decir, ha sido tantas veces mencionado, casi tantas veces mencionado, sí, Carlos Salinas como Benito Juárez. Felipe Calderón, 83 veces, contra Madero, 79 veces. Entonces, pues ahí está casi igual. Zedillo, que es el presidente, Ernesto Zedillo, el presidente que menos se ha mencionado durante el periodo liberal, 49 veces, y ese ha sido mencionado más que Cárdenas, que Morelos y que Hidalgo juntos. Ellos, el mismo número de veces que Vicente Fox. Es decir, pues los presidentes neoliberales, como él los denomina, pues han sido mencionados muchas más veces, sí, claro, que los presidentes de las referencias que él hace. Luego, el tema de las mujeres también fue la violencia contra las mujeres, las manifestaciones. Llama la atención algo que hemos detectado que el presidente reitera, que es cuando el presidente está hablando de seguridad, la Guardia Nacional y el combate a la inseguridad, él dice estamos haciendo, estamos trabajando, habla en plural. Pero todas las referencias la semana pasada que se hicieron sobre las mujeres y sobre cuáles son los protocolos que el gobierno está llevando, y el presidente hace dos cosas. Una, refiere a la secretaria Olga Sánchez Cordero, a la secretaria de Gobernación, que ella es la que está haciendo lo necesario, y también el respaldo a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Que lo repitió esta mañana. Que lo volvió a decir esta mañana, pero la diferencia y lo que observamos es que mientras que cuando se habla de Guardia Nacional y seguridad en general, habla en plural, estamos. Cuando él se refiere a cuestiones de mujeres y de violencia contra las mujeres, dice están o está, no se incluye ahí. Y eso, pues, a pesar de que es una política de gobierno también, pues hay un contraste entre el plural y el singular de la tercera persona. Por último, Joaquín, el viernes pasado, y ya para terminar, esta cuestión de lo que en Tabasco dijo sobre el presidente Calderón, la referencia a la seguridad. El comandante Borolas. El comandante Borolas. Es interesante, ya sabemos que van 10 conferencias que han estado fuera de la Ciudad de México. Tabasco fue la más reciente y fue la primera. Parecería que el presidente se siente en confianza y se avienta o se aventura a decir ese tipo de frases. Y creo que, pues obviamente eso tiene un impacto. Lo que vemos también es las primeras planas, referencias a la conferencia del día anterior, el mensaje principal. Llevamos un mes, desde el 27 de julio, que los 7 periódicos que nosotros monitoreamos, no ha habido una sola primera plana, nota principal. Nota principal. Nota principal de primera plana que recupere uno de los mensajes del presidente. Por eso el promedio ha bajado a 8%. De las primeras planas, que me parece que de la nota principal. La nota principal de la primera plana. Sí, sí. Y déjame decirte ya, por último, obviamente, por supuesto, la pregunta que le hizo Sara Pablo, quien está en el top 3 de quienes han hecho más preguntas al presidente, sobre el crecimiento cero y cómo el presidente, pues, entró a este debate sobre el crecimiento y el desarrollo, y como mencionabas, pues difícil que haya desarrollo sin crecimiento. Sí, puede haber, insisto, puede haber crecimiento y no haber desarrollo. Así es. Ya lo hemos visto. Pero no puede haber desarrollo sin que haya crecimiento. Con referencias, completamente de acuerdo, con referencias que el propio presidente López Obrador hacía en el principio de las conferencias, donde decía necesitamos crecimiento para poder tener que repartir, riqueza que entregar. Y ya por último, Joaquín, dos cosas. Una, la frase, me parece, de la semana que dijo el presidente López Obrador.
y cito, entre comillas, yo no puedo acusar sin pruebas y no hago juicios. Como se dice en la Biblia, juicios temerarios. Además, no se puede acusar por acusar, menos el titular del Ejecutivo, menos el presidente. Cierro comillas. Eso dijo el presidente López Obrador la semana pasada. Y hoy se cumplen 34 días sin que el presidente entregue, como prometió, sus análisis médicos. A pesar de que, pues, parece que el viernes echó unos chanchamitos y una butifarra que, pues, en su tierra son muy populares. Los chanchamitos son los tamales. Unos tamales. ¿No? Tamalitos. Sí. Sí. En hoja de maíz. Sí. Y la butifarra, pues, una especie de longaniza no tan cara como la que decían que compraba. Que estaba establecido ahí en la hoja de compras. Así es. Y pues el próximo viernes tendremos nuestra nueva infografía, Sí. previo al informe de gobierno. Esto estará todo en el sitio, en las redes. Si googlean SPIN y Conferencia Presidente, ahí está. Y por supuesto en lopezdoria.com. Dime una cosa, ¿vamos a hacer algo por lo del informe? Sí, si estás de acuerdo, revisamos nuevamente lo que menciona el presidente, cuántas veces lo ha mencionado anteriormente en las conferencias y también cuántas cosas nuevas o cómo podríamos calificar lo que dice el presidente. Bueno, entonces tú vas a analizar, doctor Estrada, la lectura, que no es el informe, es Sí. el mensaje que pronuncia el presidente de la República con motivo de la entrega de su primer informe de gobierno. Y eso es el domingo en la mañana, entonces al domingo a mediodía ya lo tendrás en lopezdoria.com. Sí, y aquí ya lo desarrollarás. Lo platicamos. Gracias, querido Luis. Gracias a ti, Joaquín. Muy El buenas doctor tardes. Luis Estrada, presidente de SPIN.